Enseguida vamos a conocer los detalles de esa remodelación del gobierno que ayer anunciaba Feijóo. Por sorpresa, veremos si efectivamente fue tanta sorpresa o había ya pistas que indicaban que el sacrificio de Rocío Mosquera estaba próximo. Pilar García Negro, ¿qué mensaje crees que lanza o presidente da Xunta con esta remodelación? Pido casi un titular para despois entrar en detalles. Desmentido inteiro e completo do presidente da Xunta, non a respeito dos conselleiros e conselleiras que cesaron, senón a respeito del mesmo, porque dubido moito de que ningún dos, en concreto o Consello de Sanidade, realizase o máis mínimo xesto ou a máis mínima acción que non contase co visto e prace e co permiso de unha autoridade superior, que neste caso é ele. Conselleira de Sanidade, a Consellería de Sanidade que imos repasar no transcurso deste programa que xa lle ocasionou máis de un problema de administración galega. Recordemos tamén incendios que provocou a anterior, Pilar Farjas, que, como decía, imos lembrar, porque o tempo pasa rápido e moitas veces non recordamos cousas que acaban de suceder. Tú, co Cerviño, pido titular. Bueno, eu creo que é un intento do presidente de reimpulsar o goberno, de sustituir a uns conselleiros, algún conselleiro queimado, como a Conselleira de Sanidade, ou a propia conselleira Beatriz Mato como responsable de emprego, e tamén rectificar un erro gravísimo no país, que foi a unificación de agricultura e pesca, non? E separar iso, bueno, e mar. Bueno, eu creo que iso é o que intenta o presidente. O que pasa que eu creo que tardou demasiado, ainda que estas cousas nunca se saben, pero en principio parece que tardou un exceso. Gonzalo Trenor. Sí, hombre, estos cambios de gobierno yo creo que constituyen un impulso muy importante tanto para reforzar, por un lado, el crecimiento económico como para fortalecer aquellas políticas que intentan corregir o compensar por los efectos más negativos o más dolorosos, por lo menos, de la crisis económica. María Bastida, ¿cuál es para ti la noticia más relevante de los cambios que se han producido? Hablamos de la destitución de Rocío Mosquera, pero hay más cosas. No sé con qué te quedas tú. A ver, yo me quedo en un principio con una serie de mensajes que supongo que después comentaremos y que ha querido lanzar y yo una los idea. Entiendo. Y me quedo también con la capacidad del presidente de ejercer de lo que tiene que ejercer. O sea, el líder tiene que tomar decisiones y creo que en este caso, no sé si en el momento adecuado o no, en mi opinión sí, claramente, pero que ha reaccionado pues, a una serie de factores a los que había que reaccionar y se ha puesto a la cabeza. Fernando, ¿qué mensaje lanza Feijóo? Pues que está aquí, ¿no? Yo creo que había gente que ya le estaba montando el tren para irse a Madrid y yo creo que lo ha demostrado, ha querido decir que está aquí. Que haya acertado o no, eso lo veremos, pero que está, sí. Y a mí me gustan los líderes valientes, la gente que toma decisiones. O sea, lo podemos comparar con Rajoy, que hace justo lo contrario, ¿no? Gonzalo, yo no sé si tú observas algún reconocimiento de errores en las decisiones que ayer tomaba Feijóo, por ejemplo, regresar a 10 consellerías y reconocer que este país, el rural y el mar, tienen la importancia suficiente como para tener dos consellerías diferentes. Non, eu primeiro penso que as crisis de goberno, as remodelacións de goberno tampouco se poden entender como unha cuestión de recoñecemento de errores. Quer dizer, porque entón, en todo caso, sería unha ratificación do acerto do primeiro goberno que tivo o señor Feijóo. Quer dizer, non, as medidas tómanse según o contexto. Hai que lembrar que fai 3 anos, cando se fixeron as eleccións autonómicas, incluso a oposición así decía, anticipábanse uns meses as eleccións porque iba a haber un rescate a España e, en consecuencia, eso a oposición pensaba que iba a levar a que o Partido Popular podería perder as eleccións, entonces, antes de pedir o rescate, facías esas eleccións. O que quero dicir é que nese momento, era o momento onde a crise de débeda estaba no seu momento máis perxudicial para a economía, era necesario priorizar unhas políticas de consolidación fiscal e agora mesmo o escenario e o contexto é radicalmente diferente. Radicalmente. Mentras que antes íbamos nun proceso de diminución dos ingresos públicos, o que conlevaba tamén un proceso de contención do gasto público, agora estamos no proceso completamente contrario. Isto non quer dicir que se poda gastar o de todo, pero agora se pode incrementar certas partidas, se pode priorizar unhas partidas de gasto, podes incrementar a eficiencia das políticas e iso permite activar certas actuacións que antes non se podía tomar. E esa vontade de expansión, pregunto por aquí, hai quen considera que moita casualidade que esa política expansiva que anuncia nestes momentos o presidente da Xunta teña que ver con dúas convocatorias electorais, dentro de 3 meses as xerais, dentro dun ano as galegas, e cunha debilidade electoral do Partido Popular que indican todas as enquisas. Tuco. Eu creo que sí, pero bueno, eso fan todos os gobernos, tampouco quero eu, digamos,
ser discriminatorio neso ou decir que só fai o Partido Popular. Todos os gobernos fan esas cousas máis ou menos, non? De feito, aí ese dito, oxalá houbera moitas eleccións porque habería un maior gasto. Pero o que creo é que... A ti que aparezan 400 millóns de euros, crees que forma parte do novo contexto económico? Non, eu creo que eso é electoralista. Pero o que quero decir é que todos os gobernos Fan isto. Non digo isto, pero fan políticas electoralistas. Eso é Creatividade así. contable, non? Non creatividade contable, pois... a mellor aumenta o déficit, pode ser, non sei exactamente, non Bueno, coñezo. o déficit, despois miraremos que moi ben non vai. Claro, por eso, pero quero dicir unha cousa respecto á Consellería de Agricultura e Pesca. Eu creo que eso sí é un recoñecemento. Eso hai dúas razóns. Un recoñecemento grave, un recoñecemento dun erro grave de hai os anos que houbo, os anos que cando fixo eso o presidente Feijóo. Eu creo que nunha posición naquel momento populista, decir, reducimos o número de consellerías, eu creo que non ten nada que ver que agora as desdoble, que eso me parece unha parvada, porque a cantidade de cartos tampouco é... Que se duplique. Que se duplique. Tamén creo que obedece a que a Conselleira de Pesca, o de Mar e Agricultura, eu creo que a xestión este verán dos incendios foi manifestamente mellorable. Non é que ela polle impedir os incendios, onde a comillor sí, as brigadas, estuvesen no monte, etc. Eu creo que hai un fracaso na política, o enfrentamento coas brigadas, cos traballadores, todo ese tipo de cuestións. Eu creo que ten que ver con Pilar? eso, tamén. A min chámame, en primeiro lugar, a atención ás formas. O presidente do Goberno español anuncia a data concreta e fixa das eleicións xerais a través ou dentro dunha entrevista televisiva. Agora, eu pensei que para unha boa maioría do Partido Popular o domingo era festa de Gardar, pero foi día de eleición, de comunicación, de anuncio de un cambio gobernamental. Ben, que é o que me vou dado dar? Claro, se eu fose rematadamente boba, algo son, claro, pero deixaremoslo en algo, pois diría que o presidente da Xunta leu un artigo meu recente, porque aí eu dicía que en que cabeza cabe que nunha nación, que nun país como a Galiza, se podan fundir nun mesmo departamento, nunha mesma consellería, responsabilidades de pesca e de mar. Nun país como o noso, con máis de 1.200 kilómetros de costa, coa importancia cualitativa da pesca e, por outro lado, da gandaría e da agricultura. Por certo, hai, sabedes o afeizoada que son a iso, hai algo que lingüísticamente a min sempre me chama moito a atención. É a substitución da xeografía, a substitución da política ou da economía pola xeografía. Entón, reparade nos nomes. En lugar de pesca, que é unha actividade productiva, industrial, claro, económica, temos mar. Entón, digo eu, se o mar falase, diría, caramba, nada menos que unha consellería dedicada ao mar. E, no outro caso, temos medio rural, é dizer, son locativos, son nomes xeográficos, non actividades económicas. En fin, o quiz da cuestión está en que cámbiase a carrozaría do automóvel, e mesmo tunease, e a pregunta é o motor do vehículo. Se as políticas van seguir sendo as mesmas, pois entón, efectivamente, estamos, por un lado, ante probablemente, unha solución intra-Partido Popular, é dizer, dentro, un reaxuste interno dentro do propio Partido Popular, e un intento, unha tentativa, de aquí ao 20 de decembro, e despois ad futurum, a ver o que aconteza, pois, de procurar arrecadar unha parte, polo menos, dos votos perdidos. Voto en falta a creación dunha nova consellería. Moi xustificada, que se denominaría neoemigración. Vale, pois despois trasladamos á mesa a ver se tamén votan en falta esa Isto é unha consellería. mensaxe. Non leva nada. Mira, sei que che fixo caso no de volver o o de artigo pesca. tituleino de misión. E entón, pois, dicía que para que a xente berra de misión de un conselleiro ou consellera, si xa temos un goberno de misión. Buena parte de la intervención de Sergio Campos, el abogado de la familia de los padres de Andrea Lago, que se ha convertido en el portavoz en esta misma tarde de la decisión que finalmente tomaban los médicos del Hospital Clínico de Santiago. José Ramón Amorpán, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Fernanda. Bueno, José Ramón, la pregunta a estas horas, ¿era necesario todo este viaje para esto? ¿Era necesario que los padres de Andrea pasaran por todos estos días atosigados por los medios de comunicación, abriendo la intimidad de sus casas, para que finalmente hoy supiéramos por la tarde que el equipo médico ha cambiado de opinión? Ni mucho menos, ni mucho menos. Y ya que la ley gallega 5/2015, que ha entrado en vigor pues hace poco más de un mes, contempla un capítulo de sanciones para quien impida u obstaculice el cumplimiento de los derechos de los pacientes recogidos en el título primero de esa ley, a mí me gustaría, aunque el abogado de la familia diga que la familia no quiere exigir responsabilidades, y a mí me parece lo más lógico del mundo, yo creo que de oficio las autoridades sanitarias, y sería una buena tarea de inicio también para el nuevo consejero, instruya ese expediente para quien ha hecho pasar a estos padres por este tremendo calvario de estos días. ¿Qué ha fallado estos días, José Ramón? Bueno, eso es lo que probablemente habría que investigar en ese expediente interno de la Consellería. Yo creo que ha fallado, yo tengo mi hipótesis a tenor de los datos que se han hecho públicos y de los que yo mismo he podido recabar. Yo creo que ha fallado, bueno, pues la relación médico-paciente, yo creo que ha fallado también la relación dentro del propio servicio, porque aun cuando se habló siempre desde el primer momento de los médicos, los pediatras del CHUS, el servicio de pediatría, etcétera, etcétera, a mí me consta que esa unanimidad no existía, y de hecho hoy por la tarde quien comunica a los padres de Andrea la decisión es el médico que venía tratando a Andrea, y que por tanto a lo mejor no es que haya cambiado de opinión, sino que a lo mejor, bueno, pues han sucedido otras cosas también dentro del propio servicio. Bueno, lo cierto es que el juez se pone en marcha, muestra un interés por tomar una decisión inmediata, pero no es necesario finalmente que sea el juez el que obliga al hospital a tomar una decisión, sino que son, como se ha comentado ya, los propios facultativos los que modifican el planteamiento inicial. Yo no sé si se puede sacar, vamos a buscar la parte positiva, si es que la tiene toda esta dramática historia, si se puede sacar alguna conclusión, José Ramón, si hay cosas que a partir del caso de Andrea no pueden volver a pasar. Hablábamos el otro día cuando nos acompañabas aquí en el plató de la necesidad de establecer una mediación, que se cumpla la ley, de no tener que recurrir a los tribunales y ni siquiera a los medios de comunicación, como ha pasado en los casos de Andrea. ¿Qué lecturas podemos sacar de esta desgraciada historia? Vamos a ver, antes de eso yo quisiera valorar muy positivamente la actuación del juez. Yo creo que el juez ha sido tremendamente rápido y tremendamente diestro y prudente en el manejo de la situación. Y yo creo que esa mediación de la que hablábamos el otro día en el programa, pues la ha realizado el juez, ¿no? Es decir, hemos llegado a la decisión que se pretendía, que era acorde con la ética y acorde con el actual ordenamiento jurídico español y gallego, sin necesidad de que haya un auto judicial. Entonces yo sí que quiero valorar muy positivamente la actuación del juez. Y después yo creo que podríamos extraer 2 o 3 conclusiones. La primera es que si promulgamos leyes tenemos que estar convencidos de los valores que impregnan esas leyes. Y tenemos que hacer una gran labor de difusión y de formación de aquellos que tienen que ejecutar esas leyes. Me refiero, claro está, a la Ley 5/2015, ¿no? Es decir, esa ley está sumamente clara respecto a todo lo que ha acontecido en el caso de Andrea. Y el problema es que hasta se ponía en solfa, en tela de juicio, el propio concepto de persona enferma terminal, que la ley define. Y bueno, yo creo que eso es muy grave. Por tanto, aquí hay una segunda tarea también para el nuevo consejero de Sanidad, ¿no? Que es impulsar la formación en bioética, ¿no? Y que deje de ser, bueno, pues algo meramente estético. Y una segunda conclusión que podemos sacar y en la que yo creo que habría que insistir es que esta niña, Andrea,
no va a fallecer de hambre, no va a morir de hambre, ni va a morir por la sedación que los médicos le van a aplicar, va a morir por su enfermedad de base. Y que lo que había hasta ahora era un obstáculo a un proceso de muerte irreversible que ya se había iniciado, ¿no? Y que por tanto se estaba prolongando la agonía y no la vida. Es decir, que por una vez, por favor, queden claros los conceptos como eutanasia, conceptos como limitación del esfuerzo terapéutico, conceptos como rechazo al tratamiento, y que no se confundan churras con merinas. Pues como siempre, te agradecemos muchísimo la claridad, la capacidad que tienes para explicarnos cosas como estas. José Ramón, de verdad, un placer por habernos ayudado a entender cosas de esta desgraciada historia que probablemente nunca tendría que haber salido a los medios de comunicación. Un abrazo. Hasta luego, buenas noches. Tuco? Bueno, primeiro unha cuestión respecto ao que decía José Manuel. José Ramón. Consta, non só que non había unanimidade no servicio de pediatría, eu teño constancia de que a maioría dos pediatras, non é unha cuestión de votar en todo caso, que a maioría dos pediatras eran favorables a cuestión, pero non os pediatras que levaban directamente a esta nena, non? Tres cousas moi breves. Primeiro, eu creo que ao final cúmplese a lei, impera o sentido da compasión tan importante e o sentido común tamén. Impera a lei tamén, xa dixen primeiro a lei, cúmplese a lei, primeiro. Claro. O sentido da compasión, que é moi importante nos seres humanos, moi importante. En terceiro lugar, o sentido común tamén. Non, é que ao final ter que ver a uns pais reclamando a morte da súa filla é unha unha situación moi complicada. Porque hai este cambio, non, de actitude dos médicos. Non estou seguro que sea a presión dos colegas, non estou moi seguro. Non, pero mellor a presión do suizo mellor e Eu dixo, creo esta que é a hai situación. varias razóns. En primeiro lugar, a presión dos medios de comunicación, importantísima. A resonancia que tuvo non só en Galicia, sino a nivel global do conxunto de España, non? Moi importante, era noticia nos todos os telexornais, nos grandes diarios de Cataluña, de Madrid, etc. Isto é así. Eso presiona, indudablemente. En segundo lugar, evidentemente, a actitude de xuez. Probablemente os pediatras que estaban nesa actitude, os que estaban nesa actitude, bueno, ao mellor colleron un certo temor, porque, como decía, pode haber sancións, aínda as pode haber, por certo, quizá non das autoridades sanitarias, pero o fiscal ao mellor si podía intervir. En último lugar, e remato, ao mellor non é alleo o cambio na Consellería de Sanidade, porque é moita casualidade que suceda hoxe, pode tamén ter que ver. Fernando, os pido brevedad, asunto complicado e insisto en el que, bueno, supongo que mucha gente ha sufrido en los últimos días. Es que como lo has enmarcado tú me parece perfecto, en el sentido de decir, es que esto llegue a los medios de comunicación, que tenga que salir del ámbito estrictamente personal, pero ¿cuáles eran los argumentos que daban los que se negaban? Es que yo no... Que la alimentación no era una intervención terapéutica, cuando estaba clarísimo en la ley, venía a ser algo así. Claro, es que estas situaciones son tan delicadas, de un dramatismo. Imagínate lo que son unos padres, entender, ver el proceso de... María Bastida, ¿algo que aportar? No, yo... No, quiero decir, hay una parte que tiene que ver con la historia particular de Andrea Lago y hay una parte que tiene que ver con el hecho de que el Parlamento gallego, hay un diputado aquí del Partido Popular, aprobó en su momento por unanimidad una ley que entra en vigor en el mes de agosto, en el que nosotros hemos leído aquí parte de ese articulado y era clarísimo lo que estaba... A mí me parece tan triste, tan lamentable, tan doloroso que unos padres... Sí, pero es que yo voy a la otra parte, la parte que tiene que ver con que la administración, en este caso, una Cámara Legislativa promueve una legislación que después hay que recurrir a un juez para que se cumpla. Pues a lo mejor no está suficientemente clara, y ocurre muchas veces que un juez tiene que interpretar, y en este caso no os olvidéis que el juez no llegó a interpretar, que la decisión vino antes. A ver, entiendo que también los profesionales médicos ahí... Gonzalo, brevemente, venga. Merecen un respeto. Lo primero que hay que decir es que las leyes intentan reflejar fielmente lo que ocurre en la sociedad y a veces es verdad que no se logra del todo y siempre pues la realidad es mucho más compleja de lo que intentemos reflejar en las leyes. No. Por mi parte me alegro que se haya resuelto ya, esto. Ojalá que la familia recupere la normalidad lejos de la Cámara, la normalidad que tenía que haber presidido todo esto desde el primer momento. Y, por supuesto, pues mi mayor respeto a todos los implicados, porque tampoco hay nada absolutamente que nos diga que no debamos de mantener ese respeto. Lo dice la ley. Respecto a los profesionales,
Pero francamente, y Gonzalo, las hipótesis que tú haces de grupos y de amigos y de No, cambios y de influencias amigos nada. del consellero y no sé cuánto, No. bueno, No, yo, influencias de consejero, por ahora, eso igual que digo vamos a la ley, hipótesis. vamos al A informe lei é bioético clarísima, Gonzalo. y vamos a la A lei voluntad é de los padres. clarísima, é Y con eso, inequívoca a lei, el Gonzalo. informe- la ley es muy clara, pero todas las hipótesis que tú has puesto aquí no son tan Bueno, claras. la ley es clara- tan la ley es claras. clara y el Que informe todas las hipótesis que tú has manejado aquí, Pero como ¿qué el cambio hipótesis? de gobierno, No, a única- como una alineación de unos pediatras en un sentido en otro y no sé Hombre, qué que no había cuánto, unanimidad, esto se Perdona, sabe. no había Gonzalo. unanimidad, No había unanimidad, pero claro. tampoco actuaban de forma completamente Me parece que tú responsable estás porque incluso dando hubo por hecho una información un que no ha apoyo- aparecido en la mesa. atento, Me no, parece no, que te está no, traicionando no, su no, consciente. Estoy hablando de lo dice- que dijo no, tú. pero No, Gonzalo, Claro con el que te está no, metiendo. Te está Gonzalo, traicionando no. su consciente. No, no, déjame no es decir lo que verdad, dice. se mete en No es Gonzalo, verdad. déjame decir. No hagáis mías las palabras que no sean y yo sí que hago las de Tuco, las destaco porque fue lo que eso. Y fuiste tú ¿Qué es lo hablaste que de eso? hipótesis, Hablas y como hablabas- Rajoy, lo que eso. Y la segunda y tal. Mira, Gonzalo. Sí, pero Dice... ¿qué derivada? A ver, un momento. No, perdón, dicen... Tú dijiste que era responsable del nuevo cambio de gobierno. No, Tú no. estás diciendo que No, esto no, se ha adoptado Gonzalo, por eso. no, no. El informe No. clínico que dice que hay cambio en la evolución clínica de Andrea, estás diciendo que es falso No, porque no. responde a una cosa No, de esta. Gonzalo, perdón. Estás diciendo que la mayoría de unos pediatras han puesto a una No, minoría y han Gonzalo, dicho, yo de verdad, pues no es sé, lo que creo yo que- entendí. No dicen Es eso. lo que yo Pero entendí. déjame explicarme. Creo que la gente que nos escucha... No, hombre, no, a ver, un momento, por favor. Dixen que o do cambio de goberno era unha hipótese que eu poñía en riba da mesa, pero que non teño ningunha constancia. Atribúen fundamentalmente... Non, perdóname. Dixen que non creía que os profesionais, que o cambio de opinión dos profesionais fose debido á influencia dos outros pediatras. O dixen así. Bueno, E hai que estar a ver, atento. estamos haciendo un comentario de texto dixen y ya eso, está. Gonzalo. Venga, ya está, por favor. Dixen A ver, exactamente Pilar, eso. por favor. Mal oído. Estás mal oído, sí, Escrito sí. mal. No, Pilar estás García mal Negro, da bueno. interpretación. Claro. Da Pilar García interpretación. Negro, Non é un problema por favor, de oído, por favor, Pilar García Negro. Problema de lóbulo tú, occipital e lóbulo frontal. Vale, Pilar García Negro. Fernanda, eu penso que este caso pon sobre a mesa dúas cuestións a cada cal máis grave. A primeira é a que chamamos vida, é dicir, vida merecente de tal nome. A segunda cuestión é a vida dunha persoa incapacitada nas maus de quen está. Entón, en habendo efectivamente a lei e con esa clareza como se pronuncia, eu que voto votome a tremer pensando nunha actuación xudicial, nunha actuación dos medios de comunicación insensível para coas declaracións dos pais, responsables directos da crianza, da pequena, e nunha dirección totalmente contraria. Non sei se me explico. Entón, todo iso cuestiona ou compromete o valor da letra legal e sería un calvario, para os propios pais, porque estamos a falar non duns desaprensibles. Off the record. Se marcha Rocío Mosquera. Demasiado barullo con todo el tema del hospital. Si es que siempre lo decimos, cuando uno está de obras hay que protegerse la cabeza. No vaya a ser que se te venga encima algún cascote. Eu creo que temos que deixar... Pero hay que reconocerle que hoy se ha esforzado por lucir sonrisa. Estaba mega activa, mostraba su sonrisa a discreción, para aquí y para allá. Sonrisa también con el presidente, todo súper sincero, excepto algún momento de bajón, pero pronto recuperaba y otra vez. El caso es que tanto esfuerzo luciendo sonrisas para que venga Santalices cari acontecido y te diga... Bueno, por lo demás allí la gente aprovechó para hacer migas. Unos que si dame tu móvil, mientras a Rey Varela le comían los nervios. Respira, José Manuel. Menos mal que ahí estaba Elena Muñoz para aportarle su experiencia. Yo he hecho justo al revés, ¿eh? Yo he hecho justo al revés. Y añadió, el mejor camino es el tuyo. Y él, bueno, no te voy a decir que no. Por cierto, qué mal se venden a veces los conselleiros. Probablemente o perfil que menos adaptaría a unha conselleira sería o meu. E insistimos, qué mal se venden a veces los conselleiros. Pode ser que non sea demasiado inteligente, pero sí poño sempre traballo. Pero vamos, que el mensajito de Rocío Mosquera... A prensa non é defender a sanidade pública, poñer en riba da mesa cada cousa que pasa. Nos ha dolido en el alma. Así que a partir de ahora nuestras coberturas sanitarias serán más de este tipo. Un mundo ideal que compartir, que alcanzar. Off the record.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Hoy ha sido un día de celebración en esta casa y por eso el Vía V de esta noche va a ser un Vía V especial. Hoy ha recibido el premio Fernández Latorre, el presidente de la Real Academia Española, es rector de la Universidad de Santiago, Darío Villanueva. Ha sido durante un acto celebrado en este museo en el que nos encontramos y que ha contado con la presencia del rey Felipe VI. Numerosas representantes de la sociedad civil gallega han participado en la celebración en la que el presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández Latorre, ha defendido la Constitución y la cultura del pacto. Un año más, el premio Fernández Latorre ha reunido en las instalaciones de La Voz de Galicia a representantes de la política, el empresariado y la cultura gallegas. Todos ellos han recibido a Felipe VI con un sonoro aplauso. El monarca y el presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández Latorre, han hecho entrega del premio a Darío Villanueva. El jurado ha reconocido su labor académica e intelectual, también su capacidad de gestión de instituciones de peso como la Universidad de Santiago de Compostela y ahora la Real Academia Española. La satisfacción de reconocer a un gallego de proyección universal, nacido en una tierra que nunca ha reparado en fronteras. Desarrolla una labor fundamental en la protección y difusión del español, nuestra lengua común, compartida por más de 500 millones de personas en todo el mundo. No es fácil, creedme, encontrar las palabras justas para expresar lo que siento al recibir un premio tan apreciado como este. Ha expresado sobre todo su amor a los libros y su admiración al periodismo. El periódico es y será insustituible. Diarios que, como La Voz de Galicia, han pervivido a lo largo de más de un siglo, lo han conseguido porque sus autores han administrado con prudencia su poder y porfiado por la defensa de la libertad. El rey también ha tenido palabras de reconocimiento para el trabajo periodístico de La Voz. La Voz es una verdadera institución de la sociedad gallega a la que ha servido con dedicación y lealtad desde hace más de un siglo. Como cabecera líder en esta tierra, es además un referente imprescindible en toda España, cuando hablamos de periodismo de calidad y de responsabilidad. Frente a políticos locales, gallegos y nacionales, Santiago Rey Fernández Latorre ha hecho un llamamiento a la cultura del pacto. Es preciso que los actores sociales, antiguos y nuevos, piensen en clave social y bajar a la calle para ocuparse de los asuntos de los ciudadanos. Trabajar en todos ellos es la tarea más noble que se pueda cometer. En eso deberán concentrarse. Y ha definido a Felipe VI como ejemplo de dedicación, servicio y altura de miras. Darío Villanueva, presidente de la Real Academia Española, ex rector de la Universidad de Santiago, hoy ha recibido el premio Fernández Latorre. Siempre es un placer escuchar a Villanueva, lo hemos hecho en varias ocasiones en el plató de Vía V. Esta mañana lo convocábamos una vez más para hablar de letras y de vida y del olor evocador de la tinta de un periódico. Darío Villanueva, muy buenas noches. Buenas noches. Presidente de la Real Academia Española, hoy ha recibido el premio Fernández Latorre. El jurado ha valorado su trayectoria académica e intelectual. Si echa la vista atrás y analiza esa trayectoria, ¿ha llegado donde quería? Mentiría si dijera que alguna vez pensé que llegaría a ser director de la Real Academia Española, ¿no? Hace unos meses me hicieron una entrevista y me preguntaban algo parecido y yo respondía, y creo que puedo seguir diciendo lo mismo, que para mí todo ha ocurrido de una manera muy natural. Yo fui un niño lector, luego fui un estudiante de letras, luego un profesor universitario, luego fui académico y finalmente he acabado de director, pero nunca llegué a programar algo semejante. Todo ha venido como una secuencia natural de las cosas, sí. Bueno, decía que hoy ha recibido el premio Fernández Latorre, un premio vinculado a este medio de comunicación, a La Voz de Galicia. Le interesa mucho también, me consta, todo lo que tiene que ver con el universo de la comunicación. No sé si para usted es algo especial recibir este premio por parte de La Voz de Galicia. Sí, es realmente muy especial. Precisamente por la razón que usted apuntaba, ¿no? Yo fui lector precoz de libros
y de los libros se hacen muchos elogios, incluso ahora cuando desde hace ya más de 100 años se viene diciendo que el libro se muere, pero yo también fui un gran lector y admirador de la prensa y quisiera por eso contribuir al elogio de lo que la prensa significa cuando también se habla de qué puede ocurrir con la prensa escrita y las nuevas tecnologías, ¿no? Yo recuerdo que desde niño para mí la aparición del periódico todas las mañanas era un prodigio, era un milagro. Yo pensaba el trabajo que había detrás de aquellas páginas impresas con una tinta que manchaba, que olía a nuevo, que era distinto del periódico del día anterior, pero que era igual a la vida misma en la que yo estaba metido, ¿no? Y he sentido una enorme admiración siempre por el mundo de la prensa escrita y yo quisiera devolver el honor de este premio en forma de elogio a la prensa. Sigue emocionando escuchar esas sensaciones que provocan los periódicos. Yo no sé si un buen lector de periódicos es un buen lector de libros. Yo creo que sí, si bien es cierto que la función del lenguaje en la literatura tiene unos matices específicos que no son del todo ajenos a la prensa. En la prensa, por ejemplo, los columnistas frecuentemente hacen unos ejercicios de belleza prosística y de creación, por supuesto que sí, con un elemento añadido, y es que en la prensa las palabras están tasadas, es decir, el principio de la economía obliga a escogerlas muy bien y combinarlas muy bien. Decía precisamente el poeta inglés Coleridge que la poesía eran las mejores palabras en el orden mejor, y eso es lo que un buen periodista sabe hacer. En consecuencia, no creo que haya ningún problema para que un buen lector de prensa sea al mismo tiempo lector de literatura y viceversa. Bueno, pues hablamos de los medios de comunicación, hablamos de la Real Academia Gallega y hablamos de un concepto que muchos entienden como una amenaza, la amenaza digital. Vamos a hablar enseguida de este asunto, pero yo no sé si cree usted que para el español lo digital es una amenaza, o en cualquier caso, ¿qué tiene de amenaza y qué tiene de ventaja? Sí, en los análisis DAFO que suelen hacer en las empresas, ¿no? La de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, se da la circunstancia de que a veces una misma realidad es una amenaza y es una oportunidad. Me parece contradictorio, pero no lo es. Evidentemente, pensando desde la Real Academia Española, el universo digital, en principio, para nosotros es una amenaza, porque somos una institución de 300 años que ha vivido fundamentalmente de elaborar diccionarios, gramáticas, ortografías que han circulado como libros. Y de repente nos encontramos en una burbuja completamente nueva. Pero precisamente por eso también es una magnífica oportunidad. Y voy a poner un ejemplo que lo demuestra. Hasta ahora el diccionario de la lengua española, que venimos haciendo desde el año 1726, es un libro. Pero este libro desde hace 10 años se ofrece de forma digital en la red y además gratuitamente, ¿no? Me han pasado la estadística de consultas del mes pasado, del mes de septiembre. Fueron 41 millones de consultas. Esto quiere decir que nunca antes ese diccionario ha ejercido tanta influencia como lo está haciendo ahora. Y además también sabemos qué palabra es la más usada cada mes. Y este mes pasado, septiembre de 2015, la palabra más consultada fue plebiscito. Bueno, una indicación también de lo que va sucediendo en la sociedad. Es como un termómetro, efectivamente. Exacto. Muy consultada la versión digital, pero con algunos problemas para vender, digamos, sí. El diccionario en papel, que yo no sé si es un poco la constatación, señor Villanueva, de que esa pronosticada muerte del libro, en algunos tipos de libros, parece que puede llegar a producirse. Eso es cierto. Por ejemplo, según me dicen los editores, la enciclopedia en papel, aquellas obras maravillosas, magníficas, en 20, 25 tomos, a veces más, eso sí que hoy en día está ya en un momento de una crisis que parece sin vuelta atrás, ¿no? Y algo parecido le está ocurriendo a los diccionarios, no con tanta fuerza. El diccionario todavía tiene
más huelgos para seguir adelante, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo, por ejemplo, que la muerte del libro en términos totales, que el que en las circunstancias de nuestra sociedad actual determinado tipo de libros que ocupan mucho espacio, que son muy pesados, que son muy onerosos, que son muy costosos, estén perdiendo la batalla con los nuevos soportes electrónicos, ¿no? Pronostica en cualquier caso que sí que se pueda llegar a producir una desaparición del libro de papel, del libro de consulta, digamos, de papel, y no del otro libro, de la novela, del ensayo. No sé cómo ve el futuro. Sí, no lo digo exclusivamente por percepción personal. Los propios editores con los que nosotros trabajamos nos lo dicen, ¿no? Que aquellas grandes obras de referencia y de consultas que estaban en las bibliotecas era una inversión familiar, era una casi, inversión ¿no? Había, familiar, claro, que se compraban por plazos, etcétera. Eso sí que está pasando una crisis muy aguda. Bueno, Lois Balado, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Lois nos ayuda habitualmente a cerrar este tipo de encuentros y nos va a ayudar también esta noche. Adelante. Bueno, lo primero, enhorabuena, Darío Villanueva. Quería preguntarle, porque bueno, cuando estaba preparando estas preguntas, pues me estaba imaginando a un Darío Villanueva niño corriendo por las calles, ¿no? En esto pues que se le acerca, pues no sé, el vecino, y le dice, Darío, ¿tú qué quieres ser cuando seas mayor? Y claro, no me imagino a Darío Villanueva de 8 o 9 años diciendo, pues yo quiero ser el director de la Real Academia Española. No sé, esa es la pregunta, ¿qué quería ser cuando era niño? Sí, eso es una pregunta que me hicieron hace no mucho en un suplemento semanal de un periódico, ¿no? Y yo contesté la verdad. Yo cuando era niño lo que quería era ser niño, no tenía ninguna previsión de futuro, no quería ser bombero, no quería ser cosmonauta, no quería ser carpintero, ¿no? Simplemente quería ser niño. No tengo el más mínimo recuerdo de que en esa etapa de mi vida yo tuviera ninguna pretensión más allá que lo que estaba delante de mí, ¿no? Decía algo así, tuvo el privilegio de ser un niño feliz, supongo, ¿no? Sí, eso es evidente. Yo supongo que si un niño está sometido a unas circunstancias muy adversas, pues no tenga la misma percepción, pero yo ni siquiera me planteaba tal cosa, ¿no? Bueno, desde la última vez que estuvo aquí, la política nos ha dejado grandes frases, increíbles frases. Le hemos hecho una pequeña selección de dos. Vamos a empezar con la primera de Mariano Rajoy, el presidente del gobierno. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Y luego tenemos esta otra, de Pedro Sánchez, el líder de la oposición. Y yo no sé si piensa que ya está un poco bien, que se hable permanentemente de su aspecto. No, yo creo que cuando, con los tiempos que corren a un político se le eche un piropo, pues bienvenido sea. Pero está un poco cansado. Me es inverosímil, la verdad es que me da igual. Bueno, me da igual, me es inverosímil, pequeño lapsus ahí. Yo no sé si uno ve esto, uno que es, bueno, pues director de la RAE, si se le quitan las ganas de votar en las elecciones. Yo tengo una voluntad de comprensión de todos los errores humanos, ¿no? Y pido lo mismo para mí, es decir, que no juzguéis y no seréis juzgados, ¿no? El mejor músico en alguna nota desafina y el mejor calígrafo algún día echa un borrón, ¿no? Lo malo es que hoy en día estamos muy expuestos en algunos casos a la trascendencia de esos borrones o de esos desafinamientos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta todas las otras veces en que los políticos pues, se han expresado muy bien, hemos entendido e incluso han acuñado frases brillantes, ¿no? Que en algunas ocasiones sucede, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos a ver, aquel puedo prometer y prometo de Suárez fue muy eficaz. Que creo que salió de la mente de Fernando Onega. Sí, eso creo yo también, ¿no? Fue muy eficaz, igual que fue muy eficaz el Yes We Can de la campaña de Obama, ¿no? O en la época de Eisenhower. O váyase, señor presidente. Sí, o váyase el señor desde presidente. Desde el punto de vista de la comunicación. Claro, desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? O sea que sí, hay ejemplos buenos de lo que el inverosímil de Pedro Sánchez, que nos lo dijo aquí precisamente, yo no sé si a veces sucede que haces una broma con respecto a una palabra y que acaba apareciendo en el momento más inoportuno, como que el subconsciente te traiciona. Sí, yo alguna vez he jugado con una de esas bromas, que por cierto hubiese podido hacerlo hoy porque lo dije, en vez de decir está en el candelero, es decir, está en el candelabro, ¿no? Lo que pasa es que me he dado cuenta de que hay que tener mucho cuidado con las ironías, porque no se entienden. Entonces,
Entonces, la ironía funciona si el que escucha entiende lo contrario de lo que estás diciendo. Si se comparte el código, ¿no? Claro, Si se comparte el código. y no tienes garantías absolutas de que se comparta, ¿no? Para subirnos la autoestima, le hago la pregunta al revés, hablaba antes de Julio Anguita, le pregunto de los de Nueva Hornada, de la política de Nueva Hornada, no sé si hay algún político que escucha y diga, pues bueno, es que da gusto escuchar a esta persona. Bueno, por ejemplo, entre los más jóvenes, ¿no? Rivera me parece un buen comunicador, la vicepresidenta del gobierno también creo que es muy buena comunicadora. En Podemos, Iglesias también, es un hombre muy eficaz, sobre todo en mensajes muy claros, muy directos, que es lo que parece ser que en muchos casos los asesores de imagen y de comunicación les dicen a los políticos que tienen que hacer, ¿no? Pablo Iglesias no, Coleta Morada, como se autobautizó él a sí mismo. Lois. Hablábamos antes de nuevas tecnologías. ¿Qué le parece que exista el autocorrector del móvil? ¿Esto es un peligro? Es decir, un software que permita que, bueno, que se camuflen tus errores. No, o que te Lo que induzcan pasa, al error. sí, a mí desafortunadamente me causa muchos problemas porque en vez de corregir mis errores, que procuro tener los menos posibles, lo que hace es que me introduce errores y a veces después cuando releo mensajes que he enviado me encuentro que he estado lanzando unas estupideces de tomo y lomo, ¿no? Mucho peligro los autocorrectores, mucho peligro. Mucho peligro, sí. Preparando esta entrevista, yo tengo en mi casa una nueva gramática de la lengua española, de edición del año 2009, y me llamó la atención que en la parte de agradecimientos, bueno, pues hay unos agradecimientos a la Junta de Galicia y a la Generalidad de Cataluña. Claro, esto es un tema a veces un poco peliagudo. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Hay que traducirlo? ¿No hay que traducirlo? Yo creo que las dos posibilidades son perfectamente legítimas. Es decir, el nombre oficial de la Xunta de Galicia es ese, porque está, según la Ley de Normalización Lingüística, en la lengua vernácula de Galicia, ¿no? En el otro caso se trata de una castellanización del nombre, ¿no? Sí, yo creo que en ese caso hubiese sido mejor poner el nombre en la lengua original. Sí. Durante la celebración de la 57ª edición del Premio Fernández Latorre hemos tenido la oportunidad de escuchar a los que sin duda han sido los tres grandes protagonistas del día. Todos han coincidido en destacar la estrecha relación que existe entre sociedad, periodismo y lengua. El premiado, Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, ha exaltado la figura de la prensa escrita, de la que ha dicho seguirá siendo importante en el futuro. No es fácil, creedme, encontrar las palabras justas para expresar lo que siento al recibir un premio tan apreciado como este, sin haber pensado nunca ni remotamente en ello, ni considerarme de verdad merecedor de tanto. Como lector inveterado y filólogo tenaz mantengo una intensa vinculación con esa facultad privativa del ser humano que es el lenguaje y con esos prodigios instrumentales que nos permiten realizarla, que son las lenguas, tanto habladas como escritas. Desde niño experimenté día a día como una suerte de milagro la llegada a mis manos del periódico, fresco todavía de la tinta que lo sustanciaba, diferente por sus contenidos a la edición de ayer, pero igual siempre a la vida misma que me rodeaba. Soy de los que leen los periódicos para saber qué nos está pasando realmente. Aquel niño lector de diarios que yo era, pensaba en el mérito de los titanes que cada 24 horas llenaban páginas y páginas de palabras escogidas con buen tino, las imprimían, fabricaban los periódicos y los transportaba muy de mañana hasta donde los lectores los esperábamos para entender lo que nos estaba ocurriendo. Me parecían Hércules anónimos y misteriosos dotados de un enorme poder. ¿Cuántas veces en nuestra habla coloquial utilizamos como argumento de convicción la frase «lo dice el periódico»? Ahí está, gracias a la palabra, el gran poder del periodista y en su deontología el código no escrito para administrarlo. Diarios que, como La Voz de Galicia, han pervivido a lo largo de más de un siglo, lo han conseguido porque sus autores han administrado con prudencia su poder y porfiado por la defensa de la libertad.
Por su parte, el presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández Latorre, tuvo palabras de agradecimiento para su majestad. Destacó su papel como monarca y su carácter conciliador. También se mostró satisfecho porque un gallego de proyección universal como Villanueva haya recibido este galardón. Yo, que a lo largo de más de medio siglo he tenido la fortuna de asistir a la entrega de casi todas las distinciones que hemos concedido, renuevo hoy la emoción de la primera vez. Siento con el jurado la satisfacción de reconocer a un gallego de proyección universal. Es un orgullo reconocerlo hoy todo su oficio intelectual y, desde luego, su apuesta innovadora al frente de una institución que el sábado pasado, absolutamente joven, cumplió 301 años. La innovación, tan altamente valorada por Su Majestad, es la clave del futuro. En La Voz de Galicia ha sido y es nuestra divisa, nuestro ariete, nuestra fuerza. Es cierto que el periodismo vive hoy su gran encrucijada. No faltan dificultades e incógnitas sobre su evolución. Pero el buen periodismo es y será la herramienta indispensable de la convivencia. En tantos años que llevo como editor, he impulsado siempre el mismo objetivo: abrir las páginas, las cámaras, los micrófonos a la pluralidad, a la deliberación, al pensamiento positivo, al diálogo. Yo coincido con Su Majestad y con todos ustedes en la necesidad imperiosa que tenemos de entendernos. Si construyésemos puentes, en lugar de levantar barreras, no asistiríamos desalentados al drama insoportable de los refugiados que huyen de la guerra y encuentran el portazo de Europa. Refrendar la Constitución hace casi 37 años fue la mayor inversión en paz y futuro para España. Es cierto que con consenso todo es reformable, pero mientras tanto sigue siendo nuestra mejor garantía de convivencia. Es preciso que los actores sociales, antiguos y nuevos, piensen en clave social. Tomamos de Su Majestad el ejemplo de dedicación y servicio, la confianza firme en que todos los obstáculos se pueden remover y, desde luego, la convicción profunda de que el futuro que le espera a España ha de ser siempre mejor. Veo una nítida representación de la gran Galicia y de la gran España. Y viene de nuevo a mi pensamiento una palabra perfecta. La palabra esperanza. Su Majestad el Rey destacó el papel que La Voz de Galicia lleva jugando desde 1882. Don Felipe aseguró que se trata de uno de los mejores ejemplos de relación entre un medio y su territorio. Además, alabó la calidad periodística de esta cabecera. Pero aquí y ahora, en este museo extraordinario que, como recordaba Santiago, inauguró mi padre, el rey Juan Carlos, hace casi 17 años, tengo una buena oportunidad para reconocer el papel desempeñado por La Voz de Galicia desde su fundación en 1882. A lo largo de muchas décadas, este periódico centenario ha sido un fiel narrador de la historia de Galicia, de España y del mundo. Y este museo, que expone con una gran riqueza de fondos la historia del periodismo mundial desde hace más de 200 años, es sin duda el lugar propicio para expresar este reconocimiento y para acoger esta ceremonia. La Voz de Galicia representa uno de los mejores ejemplos de imbricación y de la complicidad de un medio con su territorio. La Voz es una verdadera institución de la sociedad gallega a la que ha servido con dedicación y lealtad desde hace más de un siglo. Como cabecera líder en esta tierra, es además un referente imprescindible en toda España, cuando hablamos de periodismo de calidad y de responsabilidad. Pero esta institución no solo representa un ejemplo de periodismo bien hecho, que ha sabido innovar en tecnología, en materia de contenidos y de modelo de negocio, sino que también es un modelo de responsabilidad social empresarial, a través de la Fundación Santiago Rey Fernández Latorre. Efectivamente, es una distinción muy bien merecida por los extraordinarios méritos académicos y profesionales del profesor Villanueva, desde a querida Galicia, admirada por todos os españois, pola súa riqueza cultural e lingüística propia, réndese hoxe con xenerosidade e grandeza
unha homenaxe singular á lingua de todos os hispanofalantes do mundo. Personajes de la cultura, de la política, empresarios, deportistas, una nutrida representación de la Galicia del presente, estuvieron hoy presentes en el acto de entrega de esta 57 edición de los premios Fernández Latorre. La edición número 57 de los premios Fernández Latorre ha brillado con luz propia. La estrella ha sido sin duda él. Felipe VI ha presidido un evento que, como cada otoño, ha estado marcado en rojo en la agenda de la sociedad gallega. El mundo de la empresa, la banca, la cultura o la ciencia ha desfilado por el Museo de la Voz de Galicia. Tampoco han faltado los políticos. Algunos estrenaban cargo en su primer acto público tras tomar posesión como conselleiros, otras haber cambiado de funciones. El titular de Educación y Cultura llegaba acompañado de quien fuera responsable de Facenda, hoy secretaria de Estado. Dentro compartían mesa un exalcalde recién convertido en conselleiro y un exconselleiro convertido en alcalde. En un día en que el presidente y editor de La Voz de Galicia ha advertido contra el peligro de los localismos, los premios Fernández Latorre han conseguido reunir a regidores de distinto signo político y no siempre bien avenidos. A pesar de ser del Pepes absolutamente colega. Hoy también. Vamos. Nunca visteis tanto poder municipal juntos. La cita también ha logrado sentar codo con codo a dos iconos del socialismo gallego que en los últimos tiempos han marcado distancias entre sí, José Ramón Gómez Besteiro y el ya exmilitante del PSOE, Francisco Vázquez. Y en un día en que el lenguaje se convertía en protagonista gracias al premiado de este año, el filólogo Darío Villanueva, hasta la Real Academia Española y la galega se han fundido en un abrazo. Gestos y palabras que ante la mirada del anfitrión de los premios han vuelto a demostrar el poder de unión del periodismo. Si todos los años el día en el que se entrega el premio Fernández Latorre es un día muy especial para esta casa, el de este año, el de la 57 edición de estos galardones, lo era todavía más. El rey Felipe VI ha sido uno de los grandes protagonistas. Aquí mismo, en esta rotativa, en un lugar también muy especial, ha terminado su visita. Una visita que lo ha llevado por las principales instalaciones que esconde La Voz de Galicia. No era su primera vez en esta casa, aunque sí su estreno como rey. El príncipe de Asturias pisó este mismo suelo en 2003. 12 años después llegaba como Felipe VI al Museo Santiago Rey Fernández Latorre. Los aplausos resonaron en las paredes de un museo inaugurado por su padre. Ante una nutrida representación de la sociedad gallega, en el corazón de La Voz de Galicia, habló de la voz, un referente imprescindible en toda España. De Galicia. En este rincón de la querida tierra gallega, en Arteixo. Y en gallego. Desde a querida Galicia, admirada por todos os españois. Vino y comida también 100% gallegos y una firma que ya forma parte de la historia. Todo mi ánimo para encarar el futuro y hacerlo siempre mejor para todos los gallegos y todos los españoles, escribió Felipe VI. Pero al rey le esperaba mucho más. Eso sí, a cubierto por si a la lluvia le daba por reaparecer. Un paseo por las entrañas de La Voz, por una redacción más en silencio que nunca. Muchos saludos y muchas preguntas. Ya tenéis mucha... Sí, claro, con la cantidad de gallegos que fuera. Les he enviado a rotativa, que verá ahora cuando vea la rotativa en marzo. Ya está. Su llegada. Su foto de la llegada. Esta pantalla es para que no refleje. También muchas risas. Un rey al que tampoco se le escapan las novedades de la política gallega. La noticia de la separación de las consellerías también ha sido... Nos ha venido muy bien. Y al que vimos en el plató de V Televisión. Una tertulia generalmente política, aunque le da a todo. Ese saloncito. De casa. ¿Cuánto dura? 10 a 12. Bueno, de lunes a jueves. En el nuestro.
exigente, pero muy interesante. ¿Y tenéis colaboradores habituales y luego algún invitado? Sí, o sea, la mesa son tertulianos más o menos fijos, la gente de la redacción y, bueno, en función del asunto que sea, bueno, pues personas adecuadas para hablar de ese asunto. Entrevistas exactamente. Políticos en función de la actualidad. Bueno, la entrevista es el formato un poco convencional. En la sala de control de la rotativa, él mismo fue testigo de la impresión del suplemento educativo La Voz de la Escuela, dedicado a su visita. Así Su Majestad se fue con un periódico bajo el brazo. Una rotativa que despertó todo el interés del monarca. Y ahí terminó la ruta, en el lugar que nunca duerme. 57 años lleva el Premio Fernández Latorre reconociendo la labor de personalidades e instituciones. Todo un recorrido por nuestro último medio siglo de historia. Constituidos en 1959 en honor al fundador de La Voz de Galicia, Juan Fernández Latorre, los premios Fernández Latorre eran, en su primera etapa, un galardón a aquellos artículos referidos a Galicia, publicados en los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. En su primera edición, en 1960, el premiado fue Miguel González Garcés. Entre los miembros de ese primer jurado que falló el premio, nombres como el de Ramón Otero Pedrallo. Una distinción que también supo premiar la valentía de sus autores. En 1967, Alfonso Álvarez Gándara fue reconocido por un polémico artículo sobre el gallego y su utilización por la Iglesia. Un largo elenco de intelectuales pueblan la lista, desde el cineasta Josep Serra y Estruch en el 1969, el oftalmólogo Manuel Sánchez Salorio, que recientemente ha sido condecorado con la Medalla de Galicia en el 1970, o al poeta, autor teatral y novelista Eduardo Blanco Amor en 1974. Fue en 1980 cuando el premio se entrega por primera vez a una entidad. Recayó en la Escola de Formación de Vigo por su extenso trabajo sociológico y de concienciación ciudadana sobre el referéndum del Estatuto de Galicia que entraría en vigor en 1981. El escritor y exdirector de la editorial Galaxia, Carlos Casares, en 1983. El Premio Nacional de Literatura y Premio Nadal Alfredo Conde Cid en 1985. José Luis Meilán Gil, Víctor Moro o Filgueira Valverde fueron algunos de los premiados en la década de los 80. Los premios de la siguiente década serían inaugurados por Ramón Piñeiro. En 1997, y coincidiendo con el 115 aniversario de La Voz de Galicia, los premios Fernández Latorre se reinventan, concediéndose 3 premios que reconocen los trabajos más destacados en prensa, radio y televisión. Y el programa Caiga quien caiga obtendría el reconocimiento del jurado. Todo un histórico de las ondas como Iñaki Gabilondo, entonces conductor del programa matinal Hoy por Hoy, sería premiado al año siguiente en la categoría de radio. Todo un reconocimiento a su trayectoria profesional. Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda tener, vamos, no sabe absolutamente nada del GA, absolutamente nada. No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente. Los premios Fernández Latorre han demostrado a lo largo de su historia su capacidad para aglutinar todas las ramas de la comunicación. Como ejemplo, el año 1999, en el que Isaac Díaz Pardo compartió homenaje con un nuevo espacio televisivo que entonces supuso un nuevo aire en la comunicación política, las noticias del Guiñol. Estos son unos pocos de secretos de Estado. Váyase. Sí, José, ahora me voy, enseguida, hombre, legítimamente. Luis del Olmo, el dúo radiofónico Goma Espuma, las 2 noticias con un joven Lorenzo Milá frente a la cámara, o el periodista Matías Prats, que venía de narrar uno de los momentos que quedarán en la retina de todos los espectadores. La otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Figuran también entre los galardonados columnistas de esta casa como Fernando Ónega, Roberto Blanco Valdés o José Luis Barriro Rivas, caras conocidas de V Televisión. También aparecen en esta ilustre lista que en los últimos años han pasado a engrosar el exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, el científico Ángel Carracedo, Cáritas Diocesana o la editorial Galaxia.